Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta que es el primer conversatorio del mes de febrero que organizamos y que espero que en adelante podamos seguir realizando año con año para tener un espacio en donde nosotros podamos compartir conocimientos, refrescar cosas, sobre todo dialogar y conversar de los temas que son relevantes para la escuela y para los muchachos de la Escuela de Administración Pública, muchachos y muchachas. Este primer conversatorio está relacionado con los trabajos finales de graduación. Para ustedes, no es un secreto, para todos que creo que estamos aquí, el tema de investigación y de trabajos finales de graduación ha sido o ha tenido algún nivel de presión en nuestra escuela por múltiples razones, porque, y principalmente creo yo que tiene que ver con la necesidad de establecer un lenguaje común, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que podamos asesorar adecuadamente a los chicos y las chicas, también para que al momento de que las propuestas vayan a las comisiones de trabajo finales de graduación, tengan más probabilidades de éxito, las personas de la comisión las comprendan mejor, tengamos formatos parecidos y entendamos todos que se va a entender por objetivos y cuestiones muy concretas que pueden resultar mínimas, pero en esos detalles es donde está la diferencia, que podamos tener, digamos, gobernanza en el sistema que tiene que ver con trabajos finales de graduación. El año pasado, desde el año pasado y antes se ha venido haciendo trabajo respecto a esto. Ya tenemos nuestras guías de TFG aprobadas y varias, sobre todo profesoras de la escuela, han venido ayudando y organizando. Una de estas personas es la doctora Violeta Palavicini, a quien le agradezco la disposición porque realmente ha ayudado este mecanismo de trabajo en conjunto entre varias profesoras, en donde tiene que ver, digamos, Laura, que está en investigación, y las dos profesoras que están en el tema de trabajo final de graduación, así como otros compañeros y compañeras que han apoyado, han logrado establecer y ponernos de acuerdo en criterios que podemos empezar a desarrollar de una mejor manera. Esta guía o este conversatorio, poco a poco debería ir impregnando no solo los TFG, sino también la idea de cómo nosotros en los cursos les solicitamos a los muchachos informes finales de curso, pero que vayan alineados a lo que eventualmente se van a enfrentar en el TFG, que tiene que ver con APA, con la redacción de cierta manera, con la comprensión de un marco teórico, de un marco metodológico de diversa forma o específica. Entonces, les pido por favor que este conversatorio de hoy no solamente lo vean o no solamente lo enfoquen en el momento de los TFG que nosotros asesoramos, sino también cómo a través de nuestros cursos podemos ir preparando y ayudando a los chiquitos, a los chiquillos a meterse en el rollo de la lógica de la investigación, que nos permita y nos facilite a nosotros más adelante cuando presenten sus propuestas y cuando hagan sus trabajos, que lo hagan de calidad, que sea comprensible y que tenga un nivel que es el que nosotros esperamos. Entonces, pues no quiero ampliar más, solo agradecer de antemano a doña Violeta, pero también a ustedes que están acá el día de hoy, porque realmente lo que necesitamos es esa disposición de sentarnos y conversar y tratar de sacar provecho a todo este conocimiento que vamos a ver hoy. Y les agradezco de antemano que todo esto que veamos lo implementemos luego, tanto en los cursos como en la asesoría que nosotros damos a los chicos y las chicas. Entonces, no le quito más tiempo a la conductora de hoy, a doña Violeta, y pues adelante, doña Violeta, muchas gracias por estar aquí y apoyar el proceso. Con mucho gusto, Angélica. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia em, y por el interés de poder analizar este tema que es prioritario para la escuela.
Aprovecho la oportunidad para decirles que lamentablemente Georgianela no nos puede acompañar, que es la coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la carrera aduanera, porque está en una defensa de un trabajo final de graduación, pero esta presentación cuenta con su aprobación y con su retroalimentación para que sea vista como no una posición solo de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la carrera de Administración Pública, sino de ambas comisiones de trabajo finales de graduación. Dicho esto, ¿por qué estamos aquí? Nuestro interés desde ambas comisiones es dialogar con ustedes, nuestros colegas, con el fin de unir esfuerzos para apoyar a nuestro estudiantado en la formulación de sus propuestas de trabajo finales de graduación y que no vean esta fase del trabajo final de graduación como una obligación, un requisito para poder graduarme, sino como un momento muy valioso para terminar de afinar sus competencias y poder enfrentar con mayor éxito los desafíos del mercado laboral del siglo XXI. ¿Cuáles son esos desafíos? Principalmente es que el mercado laboral ahora busca dominio de competencias, tanto para el sector privado como para el sector público. Esos dominios de competencias en este siglo XXI, que es un siglo de la cuarta revolución industrial, está asociado con un perfil de búsqueda, análisis y encontrar soluciones e innovaciones constantes en el quehacer de cualquier profesión. No solamente de nuestra carrera, sino de todas las carreras, porque el conocimiento en este siglo XXI, cuarta revolución industrial, que es digitalización total, avanza a pasos muy acelerados. Recién en el 2019, ya la Dirección General de Servicio Civil aprobó y puso en práctica el manual de competencias para la función pública en el régimen de servicio civil. De ese manual de competencia, quisiera destacar dos competencias fundamentales para el nivel profesional. Primer competencia, análisis y solución de situaciones, definida como habilidad para investigar, obtener e integrar información que le permita analizar las situaciones bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna. Ya estas competencias desde el 2019 se están introduciendo en la evaluación del desempeño que se empezó a hacer después del regreso de la pandemia en las instituciones públicas con mucha dificultad, porque es difícil, sin haber pasado por un proceso de adecuación de competencias, que se empiecen a evaluar a las personas en estas competencias. Pero nosotros tenemos la ventaja como formadores de terminar de ajustar esas competencias que los estudiantes han venido desarrollando, el estudiantado ha venido desarrollando a lo largo de su carrera en esta etapa final, que es ya integración de todo lo aprendido y esa habilidad para investigar. Y investigar significa ir a buscar datos, es leer, preguntar, observar, no es esa actitud que tiene actualmente de cómo lo hago, qué pongo. Es que no encuentro definiciones, es que no vi eso en la carrera. La otra competencia fundamental es acción estratégica e innovadora, que es la capacidad de comprender las tendencias y cambios del entorno que afectan su lugar de trabajo para establecer de manera comprometida y activa cursos de acción. Si lo vemos desde OCDE, las competencias esenciales, de acuerdo con OCDE, existen competencias estratégicas en donde se espera que los funcionarios públicos
tengan un comportamiento orientado a resultado basado en evidencias, que la toma de decisiones esté sustentada en evidencias con orientación hacia el futuro, proactivo y trabajo en equipo. Y en la parte de innovación, buscan que el funcionario sea iterativo, e iterativo para ellos es que tenga la capacidad de poder desarrollar prototipos de soluciones de soluciones a problemas, que sea curioso, que sea insurgente en el sentido de plantear respuestas disruptivas, es decir, no hacer lo mismo que se ha hecho siempre, sino buscar soluciones más creativas para orientar su toma de decisiones también basadas en evidencias. No sé si quisieran aportar algo en este punto de competencia y cómo a través de la investigación y esta etapa de trabajo final de graduación podemos terminar de pulir estas competencias en nuestros estudiantes. No sé si alguien quiere aportar algo. ¿No? Ya estábamos todos conscientes de estas competencias ya establecidas en la Dirección General de Servicio Civil y que van a ser reforzadas con la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. No sé, Angélica, si usted quiere aportar algo. Angélica, sí, dice que sí. Sí, yo sí las tengo claras que el servicio civil tiene varias competencias. Me parece que, bueno, eso podríamos discutirlo, que las de la OCDE probablemente son las que van a posicionarse, porque de hecho ya, al parecer, ya están trabajando en el avance en este tema, sobre todo en la evaluación y la certificación de competencias. Pero quizás para ampliar un poco lo que doña Violeta acaba de decir, verlo en los estudiantes también quiere decir que antes de verlo en los estudiantes, lo analicemos nosotros, en nosotros, ¿verdad? Porque una forma de desarrollarlo o la manera de desarrollar o llevar a alguien al logro de una competencia es teniendo nosotros o habiéndola desarrollado. También entonces un poco es un ejercicio interno de verificar qué me falta, en qué podría trabajar. Por ejemplo, el tema de iteración en una administración pública en donde todo lo que nosotros hacemos es con un solo plan y solo hay una oportunidad y esa única oportunidad tiene que salir bien porque si no se abre un procedimiento administrativo, la iteración, que es hacer las cosas de manera circular hasta tener el mejor producto mínimo viable, es algo nuevo. Entonces, solamente aportaría eso, que no lo veamos no solo en los estudiantes, sino también en lo que nosotros hacemos y podríamos aportar y desarrollar. Muchas gracias. Y eso es algo que deberíamos de ir introduciendo ya de una vez en todos nuestros programas. Y tal vez eventualmente pensar en la posibilidad de actualizar las competencias que vienen desde hace años, Angélica, para que estén más a tono con Exactamente. las Sí, nuevas ya competencias. pronto, este año tenemos que comenzar el cambio de plan curricular de aduanas y el próximo toca el de pública. Entonces son buenas oportunidades para tener ese levantamiento ya. Dicho eso, entonces, de ver esta etapa de formulación de propuestas de trabajo final de graduación y la etapa en sí de todo el proceso de trabajo final de graduación, no simplemente como un requisito que tengo que hacer y puedo hacer cualquier cosa con tal de salir del paso, como una etapa en donde yo, persona estudiante, puedo aprovechar para terminar de pulir mis competencias porque eso me va a generar mayores posibilidades de empleabilidad, sea en el sector público o sea en el sector privado, porque el sector privado está pidiendo estas mismas características de innovación, de búsqueda, de investigación, de plantear soluciones, etc. Para promover el desarrollo de la investigación en general y de los trabajos finales de graduación, la escuela, la escuela ya planteó desde hace algunos años una actualización de sus líneas de investigación, tanto para la carrera de administración pública como para la carrera de administración aduanera, que fue desarrollada por una comisión en la que estuvo la actual subdirectora de la escuela, Laura,
participó también Susana, estuve también yo aportando y otras personas. Ahora las líneas se plantearon en términos de ejes de investigación que están total y absolutamente asociados con el plan de estudio de cada carrera. Entonces, para cada eje de investigación se corresponde con una línea de formación del plan de estudio. En cada eje se identificaron líneas específicas, de nuevo asociadas con la temática que se visualizan en cada uno de los programas del eje, como probidad, transparencia y rendición de cuenta, y se pusieron algunas temáticas para orientar a las personas estudiantes sobre ya temas específicos que podrían analizar. La idea es que estos temas se vayan actualizando en la medida que el conocimiento también vaya evolucionando. Por ejemplo, en probidad, transparencia y rendición de cuentas se podría hacer una investigación sobre mecanismos de rendición de cuentas en un sistema democrático, aportes de la rendición de cuentas a la mejora del desempeño de la administración pública, ética en la función pública, en la modernización de la administración pública. OCDE, por ejemplo, está haciendo mucho énfasis en mejoras regulatorias en Costa Rica, que todavía se tienen que trabajar, innovaciones en compras públicas y cadenas de suministro, que este es un tema muy de coyuntura debido a la aprobación de la nueva ley de contratación administrativa, innovaciones en la gestión del talento humano, que también muy de coyuntura debido a la aprobación de la ley marco de empleo público y todas las modificaciones que esto desencadena en todo el sistema de gestión de empleo público. También desarrolla innovaciones de servicios públicos como procesos de co-creación de servicios públicos, metodologías para la innovación de servicios públicos, nuevas tendencias de la economía social, innovación social y redes empresariales. En la parte de gestión territorial, temas de gestión de riesgo, funcionamiento de los mecanismos de gestión territorial. Para el caso de la carrera, también se plantearon ejes de investigación para los énfasis, o por ejemplo el énfasis en banca y finanzas públicas, y el tema de Estado y gobierno. Y aquí en banca y finanzas públicas, en gestión de las finanzas públicas se proponen temas como modernización de la gestión tributaria, que es un tema también que se está discutiendo a nivel nacional, gestión fiscal para el desarrollo local, transparencia presupuestaria, que es un tema también muy promovido desde organismos internacionales como el BID y OECD. También hay elementos de gestión bancaria, en Estado y gobierno, políticas públicas, evaluación de políticas públicas, redes de política, objetivos de desarrollo sostenible, etc. Con respecto a la carrera de administración aduanera, esto es apenas un ejemplo porque hay un eje en aduanas y hay como, si no recuerdo mal, 3 o 4 ejes. En aduanas, modernización de procedimientos aduaneros, tecnologías disruptivas en aduanas, gestión coordinada de fronteras y cada uno de ellos con diferentes temáticas. Y una innovación que se hizo es que teniendo la escuela 2 carreras, se visualiza que eventualmente estudiantes de aduana y estudiantes de pública podrían optar por hacer estudios interdisciplinarios. ¿Como qué tipo de estudios interdisciplinarios? En aduanas, por ejemplo, en el eje de ética e integridad, con estudiantes de pública, en el eje de gestión pública, podrían trabajar temas de probidad, transparencia y rendición pública, como nuevas tendencias en los mecanismos de rendición de cuentas en aduanas, debates sobre la ética en la función pública y su desarrollo, o temas como implementación de gobierno digital en los procesos y controles aduaneros, o consecuencias en la propuesta de la Hacienda Digital para el Bicentenario, o mejores prácticas para la implementación del gobierno digital en Costa Rica, en aduanas, implicaciones de la automatización de procedimientos aduaneros, retos de la implementación de nuevos procedimientos aduaneros, etc. Esto es apenas para darles una idea de todos esos cambios que se hicieron para abrir las posibilidades a las personas estudiantes de temas que pueden investigar
y que tienen relación con los cursos que han llevado a lo largo de toda la carrera. Porque también a veces dicen, bueno, pero ¿qué investigo? Yo no sé qué investigar. Ahora tienen ahí una fuente donde hay una gran cantidad de temáticas que les podrían interesar. En este punto, no sé si Laura, que coordinó esta comisión, quisiera aportar algo. Laura. Eh, sí, muchas gracias. Es que tengo el internet un poquito lento. Sí, es muy valioso este esfuerzo que se realizó porque además fue basado en la revisión de revistas académicas, en la revisión de los planes de estudio, en la revisión de las últimas tendencias en investigación y nada más quisiera resaltar que que las temáticas que se sugieren ahí son sugerencias, digamos las líneas de investigación de la escuela es lo que realmente estamos procurando fomentar dentro de toda la población estudiantil y de la orientación que ofrezcan las personas docentes. Y las temáticas son sugerencias. Entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta porque puede haber variación para adecuarlo a sus propios intereses como personas docentes y dar así una mejor orientación a la persona estudiante. Eso sería, doña Violeta, muchas gracias. Gracias, Laura. María del Mar nos dice en el chat que ojalá se pudiera compartir esta presentación. Con mucho gusto yo se la hago llegar a Angélica para que se las haga llegar a todo el personal docente. Para el caso de los estudiantes, el próximo miércoles tenemos programado en el caso de aduanas, de pública, una sesión especial con ellos porque tenemos que hablarles en otro lenguaje. Entonces se va a hacer una presentación sobre los mismos temas, pero más adaptados a sus necesidades. Walter dice que se pueden agregar más ejes. De hecho, Walter, aquí solo presenté una parte de los ejes, pero los ejes completos están en la página web de la escuela, que ahorita ya les indico cuál es el enlace para que los puedan ver todos, los ejes, las líneas y las posibles. Yo se los puedo poner en el chat, doña Violeta, si gusta. Ok. Y como decía, pues Laura, estas temáticas no son una camisa de fuerza, son ideas para que ellos, las personas estudiantes y los docentes pues puedan seguir proponiendo dentro de cada línea posibles temas que consideran importantes de investigar. Dos participantes levantaron la mano. Perdón, es que tenía... No puedo ver quiénes levantaron la mano, si me ayudan. Yo levanté la mano, doña Violeta. Ok. Carlos, dígame. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, a la dirección y a usted, doña Violeta. Y también felicitar a la escuela por estas líneas de investigación que en términos de gestión de la ciencia es lo primero que hay que hacer cuando uno está desarrollando capacidades en temas de investigación. Quería preguntar si se ha visualizado, digamos, en estas líneas de investigación, colocar cuáles profesores han venido como investigando esta materia en razón de, digamos, de facilitarle al estudiante la identificación de ese equipo, digamos, de lectores y de tutor. Creo que, digamos, eso puede facilitar mucho y que en algunos casos impide el avance acelerado de un estudiante en esa búsqueda, ¿verdad? Que a veces el estudiante, digamos, no sé, ¿quiénes son? Mira, quiero hacer un TFG sobre evaluación. ¿Quiénes son los profes que, digamos, al menos imparten estos cursos o han dirigido TFG relacionados con eso o su interés de investigación es tal, ¿verdad? Siento que eso podría agilizar el proceso. Si ya definir el tema, las líneas, ayuda que el estudiante tenga claridad de cuáles son los profes que aportan, digamos, que han venido aportando históricamente, al menos en la docencia,
o que su tema de interés es ese, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tengo entendido que está dentro de los planes de la dirección el hacer un inventario sobre intereses de investigación de docentes. No sé si me equivoco, Angélica. De hecho lo tenemos. Se preguntó hace como, creo que fue el año pasado, que se hizo una consulta a los profesores de varios temas, una evaluación del semestre y todo, y entre esas cosas que se preguntaron es cuáles temas están trabajando. Entonces, sí se tiene, se está avanzando, sin embargo, aquí hay algo que es bueno conversarlo. Dentro de las cosas que se están analizando también es que efectivamente la escuela participa en redes temáticas, como por ejemplo el tema de evaluación es una red temática donde la escuela incluso participa en una estrategia nacional con Mideplan de implementación de proyectos y de investigaciones. Entonces, parte del avance, digamos, o de la organización que se está tratando de realizar es concentrar a los profesores, y hay una meta del plan estratégico, de hecho, concentrar a los profesores en cuáles son sus áreas de investigación. Para dos cosas. Uno, porque necesitamos que los profesores publiquen más y investiguen más, y para eso no puede haber una dispersión de todólogos, ¿verdad? Tiene que haber una concentración de profesores en algunos o especialización en algunos temas. Y lo segundo es porque nos hemos dado cuenta, y aquí lo hemos conversado Laura y yo, que hay algunos temas que podríamos dar respuesta, y que con ellos podemos dar respuesta a solicitudes institucionales de prácticas dirigidas y que incluso pueden ser hasta más sencillas de atender por parte de nosotros, y en otros podemos, en líneas de investigación o en proyectos de investigación, podemos sumar a otros estudiantes. Entonces, para responder un poco la pregunta y qué era lo que quería decir y aportar un poco, uno, sí se tiene eso. Dos, el plan estratégico le asignó a un equipo de profesores a avanzar ya concretamente en eso. Y tres, la idea es ver cuáles de los temas que se están trabajando se pueden desarrollar por prácticas dirigidas que ayudan a los estudiantes a ingresar a instituciones y hacer prácticas en cosas en donde las instituciones nos solicitan y nosotros podamos hacerlo de manera ordenada, y otros espacios de investigación en las investigaciones registradas de manera formal, en donde los profesores en sus investigaciones sumen proyectos de TFG y dejemos esa lógica de temas a la carta, en donde a veces inclusive tenemos profesores que no sabemos o no podemos atender un tema porque es muy nuevo. Esos serían casos excepcionales, pero un poco para organizar en prácticas dirigidas y los seminarios o los proyectos, etcétera, que estén relacionados con los proyectos de investigación de profesores. Porque incluso dentro de las metas que tenemos en el plan estratégico es que los profesores y las profesoras en sus proyectos de investigación registrados en la escuela promuevan TFGs para grado y para posgrado. Entonces, no sé si respondí, pero por ahí vamos avanzando. Sí, sin duda. Gracias, Angélica. Buenísimo. Había otra persona que había levantado la mano. Era yo, doña Violeta, pero ya aproveché la pregunta de Carlos porque era parte de eso. Perfecto, gracias. El segundo punto que queríamos traer a la discusión es el tema de ética en la investigación. Este tema está regulado en términos generales por la aplicación de normas de citas y referencias para evitar plagio, dado que el plagio en la Universidad de Costa Rica se considera una falta grave y muchas veces se comete lo que se dice de forma no intencional por no saber citar las ideas de otros autores. Y lo más nuevo es este lineamiento operativo del Comité Ético Científico de la UCR para investigaciones con seres humanos, biomédicas y socioculturales. Antes los lineamientos solo abarcaban la parte biomédica, pero ahora sí ya se hizo énfasis y se especificó
la parte de la investigación sociocultural. Y ahí es donde cabemos nosotros. El lineamiento 6 de los proyectos socioculturales con seres humanos indica que se trata de aquella investigación que se orienta a estudiar variables o dimensiones sociales, económicas, políticas, históricas, culturales o psicológicas y sus relaciones y que no son parte de la definición de estudios biomédicos contemplados por la ley. Repito, antes estos lineamientos se hicieron por regulaciones de la ley de investigaciones biomédicas y con seres humanos, pero ahora ya se extendió a todo tipo de investigación que se haga en la Universidad de Costa Rica, incluyendo nuestras investigaciones en las áreas sociales. Hay alguien que está poniendo algo en el chat, pero como estoy compartiendo presentación, no puedo ver en este momento lo que ponen. Entonces, si Angélica o Laura ven. A mí lo que me parece es el enlace de Laura. Ajá, a mí también. Último. No veo nada más. Sí, ok, perfecto. Dentro de este lineamiento 6 de los proyectos socioculturales, el 6.2 establece que antes de iniciar una investigación, sea de trabajo final de graduación, sea investigación que se va a inscribir ante Vicerrectoría de Docencia, en la que participan seres humanos y en concordancia con el artículo 15 del Reglamento Ético Científico de la UCR, los proponentes deberán considerar en su proyecto de investigación los siguientes puntos: el riesgo para los participantes, el beneficio anticipado para los participantes, la importancia del conocimiento que razonablemente puede esperarse con resultados de dicha investigación, el procedimiento para obtener el consentimiento informado de las personas que participan de la investigación sobre su participación en la investigación, las medidas de contención para evitar o atender efectos adversos en las personas participantes y el destino final de la información, de los datos y de la documentación recolectados. Para garantizar la aplicación de estos elementos, se tiene un instrumento que es el formulario de consentimiento informado, que desde que se aprobaron el nuevo reglamento de trabajo final de integración y las normas complementarias de la escuela, y se puso en las guías para la formulación de presentación de propuestas de trabajo finales de grabación. A la fecha, el 1% de las propuestas vienen con el formulario de consentimiento informado. El 99% no vienen con este formulario. Por lo tanto, les pedimos la colaboración de todos para cumplir con esta norma de que las propuestas deben de tener como parte de su metodología un plan de garantía ética de la investigación, en donde se analicen si producto de la investigación va a existir algún riesgo para los participantes. A veces los estudiantes dicen, no, es que es de administración pública, no hay ningún riesgo. Y mi respuesta siempre es, sí hay riesgo. Recuerde que los trabajos finales de graduación son públicos. Entonces, si usted pone el nombre de una persona sin su consentimiento, usted puede ocasionarle un riesgo a esa persona. Esa persona puede ser despedida de su trabajo por lo que dijo y usted no le informó a esa persona que iba a utilizar su nombre, con lo cual estaría incumpliendo con ese elemento ético de la investigación. No sé si me explico. Y ahora estos lineamientos dan la responsabilidad a las instancias de revisión primaria, como las comisiones de trabajo finales de graduación, el velar por el cumplimiento de esos puntos. Es decir, que cada propuesta de trabajo final de graduación venga con su formulario de consentimiento informado. ¿Qué es lo que se espera? El 1%
incluye como anexo el formulario de consentimiento informado, lo que hacen simplemente es copiar el formulario que está en la guía. Pero lo que pide el Comité Ético Científico es que adapten ese formulario a los objetivos específicos de su trabajo, su investigación. Este es el formulario, ya le doy la palabra a Laura. Este es el formulario que está en la guía. Nosotros le pusimos el formulario ya adaptado para nuestras carreras. Y aquí se les dice información sobre el trabajo final de graduación. Aquí tienen que poner el título, el trabajo, quién va a estar responsable de la supervisión del trabajo, quién es la persona tutora, el propósito del proyecto, que es el objetivo general del trabajo final de graduación, en qué va a consistir la participación, si es, lo voy a entrevistar para obtener información sobre esto o aquello. Aquí pedir la autorización de si la persona acepta que se grabe su entrevista o no acepta que se grabe su entrevista, es decir, yo participo, le doy la información, pero no permito que me grabe. Los beneficios que podría obtener el participante de su involucramiento en investigación, se le explica que su participación es totalmente voluntaria. Si durante la entrevista ella no desea continuar respondiendo, pues puede, ya les doy la palabra, es para terminar con el formulario. Tienen el derecho de negarse a continuar con la entrevista. El elemento de confidencialidad, si ellos piden confidencialidad de su nombre, es decir, que se cite la información, pero no su nombre, el investigador está obligado a respetar eso. Y al final, la persona pues ya indica que es el consentimiento, si acepta que se use su nombre en los resultados de investigación o si no acepta que usen su nombre en los resultados de la investigación. Aquí la persona estudiante muchas veces dice, pero si no puedo usar el nombre, entonces no puedo usar los datos. La respuesta es sí, usted puede usar los datos indicando el entrevistado A, el entrevistado B. Hay diferentes formas de codificar esto y aquí Laura, Mariela, pues tienen mucha experiencia en esto, pero hay que respetar los derechos de las personas participantes. Y ya para finalizar, antes de darles la palabra, finalizar esta parte, en la página web de la escuela, en esta sección de trabajo final de grabación, donde están las guías con estructura mínima para la presentación de los trabajos finales de grabación, se les ha puesto ahora en formato Word para que solo llenen ellos los datos necesarios, el formulario para el consentimiento informado que deben de anexar a su propuesta de trabajo final de grabación. Laura. Laura tenía levantada la mano. Sí, muchas gracias, doña Violeta. Disculpe, es que está un poco lento aquí la conexión. Sí, este consentimiento, formulario de consentimiento informado es sumamente valioso y fundamental que nosotros estemos como personal docente todos y todas alineados en su implementación. Viera que se le corta mucho, Laura. Una cosa Laura, no se le escucha. Angélica, ¿usted puede ver los participantes? Que yo no los puedo ver por estar ahora me escuchan mejor. Ahora sí. Tal vez no, se volvió a ir. mi cámara a ver si mejora la conexión. Sí, la otra persona es Carlos Montero. Gracias, Angélica. Una preguntita. Entonces, cuando un estudiante presenta un anteproyecto de TFG, debe presentar su propuesta de formulario de consentimiento informado, ¿verdad? O sea, es la propuesta de cómo sería ese formulario una vez que el TFG
que se apruebe y él vaya a aplicar ese formulario cuando aplique una entrevista o un cuestionario, etcétera. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Parte en anexos de la propuesta se tiene que incluir el formulario debidamente lleno. Algunos dicen, pero es que todavía no voy a recopilar, pero es que nosotros tenemos que aprobar. Sí, sin duda. Ustedes aprueban el formulario, el contenido del formulario y para que el estudiante vaya con ese contenido a aplicarlo una vez que va al trabajo de campo. Me queda claro, gracias. Exacto. Y además ahora estamos introduciendo una notita siendo responsable al tutor del trabajo final de graduación de verificar la aplicación de dicho formulario durante la etapa de recopilación de información. Y aprovecho también para anticiparme tal vez a consultas que les surgen. Hemos tenido consultas de estudiantes que dicen, ok, ya terminé el trabajo final de graduación y ¿qué hago con los formularios de consentimiento informado? De acuerdo a la ley de archivo, pues deberían de mantener esos formularios al menos 5 años por cualquier situación que se presente con alguno de los participantes o las personas que dieron la información. Tengo a María Luisa, que levantó la mano. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Confirmar que en los casos de TFG no ocupan ir a la comisión, al SEC, a validar nuevamente el formulario, sino que es simplemente una vez aprobada la propuesta pueden usarlo en investigación. Gracias. Sí, María Luisa, es lo que les decía anteriormente. Antes de estos nuevos lineamientos, se suponía que todos los trabajos finales de graduación tenían que ir al comité ético científico. Por eso ahora, con estos nuevos lineamientos que se aprobaron en agosto del año pasado, se indica que será responsabilidad de las instancias de revisión primaria, es decir, nosotros, comisiones de trabajos finales de graduación, velar por el cumplimiento de estos puntos. Por eso es que se pide como anexo a la propuesta de trabajo final de graduación que presenten este formulario de consentimiento informado. No sé si me expliqué, María Luisa. No, sí, claro, me queda clarísimo, es simplemente la confirmación de que ahora ya no es necesario que los estudiantes de TFG vayan a la comisión. No. Queda sobreentendido que es así. Exacto. Solamente que la comisión de trabajo final de graduación tenga dudas en términos de si con solo el formulario se estarían cubriendo todos los derechos de los participantes. Entonces, sí, en caso de dudas, sí se elevaría a la comisión de ética científica, pero serían muy pocos los casos. Perfecto. ¿Algún otro aporte? Y Laura, no sé si ya pudo resolver su tema de micrófono. Muchas gracias. No sé si se habrá resuelto, pero puse en el chat básicamente que es buena práctica que siempre, aunque solo dice el uso de su nombre, No se le escucha. No se escucha y además yo no lo veo en el chat, Laura. Yo sí se ve en el chat. Ah, El comentario sí se ve. Es buena práctica que siempre, aunque la persona autorice el uso de su nombre, anonimizar los datos. Puso Laura. Ok. Uy, entonces algo está pasando con mi chat porque yo no lo puedo ver. Sí. Bueno. Y en eso que pone Laura y que dijo doña Violeta, perdón, la interrupción, es justamente, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? A veces se pone el entrevistador o A o B, o a veces uno puede poner, vamos a llamar a la persona que tiene estas y estas características, ¿verdad? En una institución la vamos a llamar Ana, y a esta otra la vamos a llamar, ¿verdad? Por ejemplo, una investigación reciente en la que participé eran todas mujeres en el ámbito local,
todas víctimas de violencia política, fundamentalmente. Entonces lo que se hizo fue sustituir sus nombres por otros completamente diferentes, pero hacía la lectura mucho más fluida, por la forma en la que lo escribieron las estudiantes, la hacía mucho más rica que decir la informante A, la informante B, ¿verdad? Sino que a todas, y se les puso una característica, es una mujer que tiene este historial, ¿verdad? Ha sido candidata, ha desempeñado tales cargos, no específicos, sino como decir, ha estado en la alcaldía, pero también en las áreas administrativas de una municipalidad, como para que la gente tenga una idea de quién es el perfil de esa persona y lo que está viviendo. Entonces existen muchas formas de hacerlo, pero sí concuerdo con Laura que a veces lo mejor es, aunque se dé ese consentimiento, se hace de esta manera para blindar a todo el mundo, a los mismos estudiantes de que no sean envueltos en un problema, a la gente que está diciendo, porque como dice doña Violeta, después puede ser sujeto de un proceso administrativo y llegando hasta un despido. Entonces siempre es recomendable. Muchas gracias, Mariela. Entonces, el propósito es pedirles a todos que todos nos comprometamos a cuando participemos de un comité de trabajo finales de graduación, verificar que las personas estudiantes llenen este formulario de consentimiento de cómo lo van a utilizar y que lo anexen a la propuesta de trabajo finales de graduación. El tercer tema es sobre las modalidades de trabajo finales de graduación, y que aquí a veces surgen dudas en términos de si el tema propuesto corresponde con la modalidad de trabajo final de graduación. Entonces, es para recordarles que en las tesis de graduación, el objetivo de la tesis es ampliar, profundizar y aportar conocimientos e información. Se esperaría un trabajo más académico, más analítico, no una propuesta de solución de un problema. En seminarios de graduación, el objeto de estudio tiene que requerir un esfuerzo grupal, es decir, de más de una persona, para sistematizar el conocimiento en torno a un problema científico. Y a veces hemos tenido que devolver la propuesta porque no queda claro cuál va a ser la participación de cada uno de los miembros. Y la participación no es uno recopila información, el otro analiza, el otro hace los cuadros, sino que haya un esfuerzo real de cada miembro del equipo para sistematizar conocimientos, para analizar tal vez diferentes dimensiones de análisis que por su complejidad requieren que sean vistas por más de una, examinadas por más de una persona. 3 participantes levantaron la mano. Angélica. Sí, solamente para complementar un poco este tema y por qué es importante esa división. Fíjense que nos han tocado casos en donde por alguna razón uno de los estudiantes del seminario no puede defender. ¿Ok? Puede ser que deba un curso o por cualquier situación. Entonces, ahí lo que procede, ¿verdad? Es que, o lo que usualmente pide la vicerrectoría, es que se establezca claramente qué fue lo que hizo la persona para que esa persona, cuando pueda, si los requisitos le dan, pueda defender, digamos, en otra parte. Creo que se llama diferido. Entonces, el tema acá es que nos ha sucedido que le hemos dicho a los muchachos, mire, ¿cuál parte es la que hizo esta persona? No sabemos, ¿verdad? Y si la persona no quiere poner de su parte o, por ejemplo, no quiere ceder los derechos y eso, lo que la vicerrectoría dice es, bueno, si esta persona no quiere ceder los derechos de propiedad intelectual y todas estas cosas o permitirle al grupo, quiten la parte que esta persona hizo. El problema es que no saben, o sea, no lo tienen claro. Entonces dice, aportó en todo. O dicen, no, es que casi no aportó en nada porque nunca estuvo. Sí, pero no hay forma de evidenciarlo. Entonces, por eso es que este tema que está hablando doña Violeta es muy importante que se lo digamos a los chicos porque no sabemos qué puede pasar al final en la defensa. Solamente gracias. Muchas gracias, Angélica. Yo a eso añadiría, con base a las experiencias que hemos tenido en seminarios de graduación, que se pelean
en medio del seminario y entonces pasa que me voy, pero no renuncio a mis derechos de autor. Por lo tanto, el grupo no puede seguir con el tema de acuerdo a la norma. Aquí el mismo abogado de Vicerrectoría de Investigación lo que nos ha dicho es la única forma de solventar esto es que lleven bitácoras en donde a lo largo de todo el proceso vayan anotando qué fue lo que hizo cada quien, porque eso serviría de evidencia para indicar lo que estaba señalando Angélica, qué parte hizo quién y entonces su derecho de autor está en qué parte, para no entrabar a todo el grupo. No sé si me expliqué. Colegas, sí quedó claro. Sí, doña Violeta, tal vez una pregunta en ese sentido, porque yo he participado en varios seminarios de graduación, en 3 específicamente, y siempre se ha manejado como el siguiente modelo, ¿verdad? Los 3 han sido en el ámbito local, municipal, ¿verdad? Que es uno de los temas en el que yo más he estado incorporada. Y lo que se ha hecho usualmente es que la parte, obviamente toda la propuesta, ¿verdad? Todo el proyecto se construye en forma conjunta, usualmente en un curso con el docente quien esté dirigiendo este seminario de graduación. Toda la primera parte de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer se construye en forma conjunta, pero usualmente a esas 3 o 6 personas, en ambos casos, en los 3 casos, perdón, han sido 6 personas, lo que se ha hecho es que cada una de estas personas aplica todo esto en un cantón determinado o en una municipalidad determinada, ¿verdad? Entonces ahí es muy fácil porque uno sabe cuál es, o sea, quién está, el que trabajó, digamos, Mora. Resulta que ese se retiró por X circunstancia, ese capítulo sencillamente se remueve porque es muy fácil. Pero ¿qué pasa con la otra construcción? ¿Verdad? Donde todos van a decir, yo también aporté para construir el mecanismo de entrevista, de encuesta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nunca nos ha pasado, nos pasó una vez que un muchacho sí, por temas personales tuvo que dejarlo, pero era muy fácil, sencillamente se aclaró que la municipalidad tal no iba a entrar dentro del estudio porque le pertenecía a fulano de tal el estudio y entonces sencillamente se retira. No tuvimos problema con esta otra parte que le digo, pero podría eventualmente haber un problema al respecto. ¿Y qué se podría hacer, además de esto de las bitácoras? Hemos consultado de situaciones es, si no hay evidencia que demuestre qué fue lo que la persona hizo o los otros hicieron, lamentablemente hay que aplicar reglamento de que si el integrante no renuncia a sus derechos de autor, hay que eliminar el seminario. Ok. Sí, esta vez sí él renunció en eso, fue muy simple. Exacto. Pero sí me quedé pensando que si no hubiese renunciado, ¿qué hubiese pasado con toda esta parte de la construcción del instrumento y demás, verdad? Lamentablemente, si no renuncia, y ya hemos tenido casos de estudiantes que dicen, me voy, pero no renuncio. Y ahí le cerró la oportunidad a todo el grupo. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Hay 4 personas. Diego Arias, María Luisa, Carlos, Alison. Vamos a empezar con Diego Arias. Gracias, doña Violeta. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por cómo va el conversatorio. Yo tenía una consulta porque también cuando es seminario de graduación, evidentemente, pues implica trabajo en equipo, trabajo en grupo, y el nivel de profundidad de la investigación o el nivel de complejidad también debe ser sumativo, ¿no? Al final de la cantidad de participantes. Me parece que ese era otro criterio porque al final, pues, evidentemente, no es que se desarrolle un capítulo o un apartado por cada miembro, pero también yo sí más o menos tenía un poco esa idea, y usted me la confirma o me la descarta, de que el nivel de complejidad, profundidad, va en función también de la cantidad de personas, estudiantes que tengan que integrar el seminario. Sí, efectivamente, una forma de ver la complejidad es como lo plantea Mariela, de que son 3 miembros y se van a analizar 3 municipalidades, o que son 4 miembros y se van a analizar 4 municipalidades. Pero otra forma de analizar complejidad es que puede ser una organización, pero se van a analizar
diferentes elementos de la organización. Por ejemplo, estoy inventando la cultura de la organización, la parte financiera, los procesos. Entonces, cada uno es responsable por uno de esos componentes. No sé si me explico. Señora, sí, sí, correcto. Por la complejidad de tener que hacer un diagnóstico global de la organización, se justifica la participación de todos ellos. Al tener clara cuál es la participación, ahí es donde el abogado de vicerrectoría dice, cada quien puede llevar su bitácora de qué es lo que levantó y qué aportó al grupo, por si quiere decir, me voy, pero no renuncio a mis derechos. Y otra consulta nada más, doña Violeta, con el tema, bueno, creo que ese es el que menos se tocó, pero con práctica dirigida yo también tenía una duda porque, bueno, en alguna vez algún estudiante me dijo que si podía hacer el tema de práctica al final, y creo que, bueno, en su momento se había propuesto que, bueno, era una organización no necesariamente pública. Yo me recuerdo que sí estaba vinculado con, bueno, ahora ha venido evolucionando un poco el tema de las líneas de investigación y demás, pero un criterio que en su momento había dado la comisión es que la organización no tenía como tal un fin público. Entonces, para tener claridad, nada más, para a veces no hacer el esfuerzo, ¿verdad? Con los muchachos, era, bueno, en ese momento la chica, la estudiante, iba a hacer un levantamiento de procesos de una organización privada a través perdón, de práctica dirigida, pero sí se le rechazó por ese motivo. No sé si todavía sigue siendo un criterio, digamos, mínimo de aceptación o sería... No tengo una respuesta categórica a su pregunta. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos el énfasis en banca y finanzas. Entonces, pueden hacer un análisis en un banco privado. ¿Sí me explico? Exacto. Sí, señora. Ok. Entonces, ahora tendríamos que ver la situación para determinar si a través del trabajo realmente van a aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, porque como usted está viendo aquí, práctica dirigida es una actividad práctica con alto componente presencial de organización de carácter científico y desarrollo profesional. Entonces, él tiene que demostrar su desarrollo profesional en donde haga esa práctica, de lo que ha aprendido en la carrera. Ok. Gracias, María, doña Violeta. con gusto, María Luisa Ramírez. Sí, gracias. Justamente ayer tuve un caso que me gustaría poner aquí a discusión, en donde hace un año en seminario de graduación, un estudiante hizo un planteamiento de tesis sobre un tema de inversión extranjera directa de ITLCs, basándose en que este sería un tema teórico-práctico novedoso e importante. Pero ayer me aparece con 2 personas más y me dice, no, es que eso ahora sería un seminario, porque somos 3 personas. Entonces yo me reuní con ellos y les dije, bueno, ojo con las definiciones. Usted tenía un tema de tesis y yo creo que desde el punto de vista de la definición, el seminario de graduación trata sobre un problema científico profesional y ya no sobre un tema teórico práctico. Entonces el hecho de que ahora sean 3, antes era 1, no se vale. Se quedaron muy desanimados. Yo les dije, esto es la forma en que yo leo el reglamento de TFG y esta es la forma en que yo lo veo, pero me quedé con la duda y creo que ese es un espacio adecuado para comentarlo. Sí, efectivamente, María Luisa, lamentablemente los estudiantes tienen esa idea que ponen el nombre, la modalidad en función de si queremos trabajar 3 o 4 personas, aunque el tema que quieren trabajar sea más orientado a una práctica. Entonces, ahí también se les dice, sí, pero este no es un tema objeto de seminario de graduación, cuando llegan las propuestas. No sé si me expliqué. Sí, no, yo lo tuve claro. Lo que sí quería como también era confirmar si mi interpretación era la correcta o no.
Pues de acuerdo al reglamento, sí, su interpretación es correcta. Aquí no es un tema de cuántas personas son, sino es un tema de cuál va a ser mi objeto de estudio para determinar en qué modalidad se ubica ese objeto de estudio. Si como proyecto de grabación, si como práctica dirigida o como seminario de grabación o como tesis. Perfecto. Muchas En gracias. eso hay que hacerle mucho énfasis a las personas estudiantes, que no es un tema de número de personas, sino un tema de alcance de la investigación que voy a hacer y el objeto de estudio que quiero desarrollar y los resultados que quiero brindar. Antes de darle la palabra a Alison, Gabriela Barrientos nos dice que fomentar prácticas dirigidas a instituciones privadas puede resultar muy provechoso para el desarrollo de competencias, por ejemplo, en administración habanera. Efectivamente, Gabriela, por eso le decía a Diego anteriormente que no podemos tener bueno, en el caso de administración pública, porque tenemos el énfasis en banca y finanzas, no podemos tener ese limitante que tiene que ser en una organización pública. Además, ahora estamos en una etapa de que se da la cooperación público-privada. Entonces, ahí el interés público no lo desarrolla solamente una organización estatal, sino tal vez una organización privada es parte de ese interés público y no se podría objetar realizar un trabajo final de graduación en esa organización siempre y cuando esté vinculado a ese interés público. Entonces, sí, efectivamente se pueden realizar. En el caso de administración habanera, lamentablemente Georgianela no puede estar, entonces no puedo contestar por la comisión pero no sé si alguien de la comisión de administración habanera está presente, no sé si María Luisa es parte. No, no, señora, no soy parte. Bueno, entonces creo que no tenemos a otras personas de esa comisión, pero yo supondría que sí, lógicamente permiten hacer trabajos en organizaciones privadas. Y Alison. Gracias, doña Violeta. A mí me gustaría ampliar sobre lo que usted estaba compartiéndonos de cuando alguna persona quiere salirse o retirarse del grupo de trabajo de investigación. A mí el año pasado hubieron dos conversaciones con dos grupos de trabajo en el que tenían esta situación, se habían peleado popularmente y cada uno quería agarrar como su parte y individualizarse. Y hablando justamente como usted lo mencionaba, con la vicerrectoría, leyendo un poco, cada caso se va a ver de manera muy individual. Entonces, a pesar de que en algunas situaciones uno quisiera parametrizar como qué es lo que va a pasar, es muy impredecible, es lo que nos decía la vicerrectoría. Y que eso también está asociado al tema de que de alguna forma la conceptualización de derechos de autor cuando se está haciendo el trabajo de investigación todavía no se concreta del todo hasta la defensa, donde ya se entrega un producto final. En el momento que se está haciendo el trabajo de investigación es una obra no terminada, o está en tránsito a terminar. Y otra situación que pasó también el semestre pasado fue con una institución que cuando el estudiante iba a defender, dijo, no, esa defensa no puede ser pública, o este documento donde va a estar colgado no puede ser un documento público. Y ahí también me parece muy importante compartir que cuando hay un objeto de estudio o interviene una institución, ser bastante claros en que esto es un proceso académico, que si dentro del marco para ellos de un proceso académico, compartirle las indicaciones que tiene el reglamento de investigación, porque la institución en algún momento, en este caso, pensó que podía privar de esa defensa o que el documento estuviera en el CIBDI y eso, que no estuviera en el CIBDI de acceso público. Y eso es parte de los requisitos que tienen que cumplir los estudiantes. Entonces, también es muy importante asociado a este tema de derechos de autor y como de la propiedad que a veces se genera con las cosas que crean las personas estudiantes, metodologías, herramientas de medición, dashboards, toda esa propiedad intelectual que está asociada a lo que se genera en los TFG tiene que ser sometida a una defensa pública y eso hace que ya sea de conocimiento de todas las personas, incluso desde las bibliotecas, para que también... En realidad, Alison,
el tema de confidencialidad, porque ya tuvimos un caso en la comisión, es un tema muy delicado. Y por asesoría del abogado de vicerrectoría, tuvimos que ver cómo hacíamos, porque era una persona que había iniciado su investigación, ya tenía concluida su investigación y de repente la institución le dijo, no permitimos que los datos se publiquen. Ahí lo que ahora la nueva normativa dice es que se tiene que establecer un convenio de confidencialidad entre la persona estudiante y la institución, determinando las partes del trabajo, de los resultados del trabajo final de investigación que la institución solicita sean salvaguardados, porque esto tiene dos partes. Recuerde que la presentación de resultado, que es lo que está sujeto a confidencialidad, tiene dos elementos. La defensa, que es pública. Pero si hay un convenio de confidencialidad con la institución, entonces existe, el mismo reglamento lo establece, que se puede hacer una defensa cerrada de las partes que la institución no permite exponer, y una defensa pública de las partes del trabajo que sí se pueden exponer al público. En ese sentido, en las mismas guías se les aconseja que temas como proyectos de grabación y prácticas dirigidas, que son más susceptibles a confidencialidad de resultados de la práctica o resultados del proyecto, como usted decía, un prototipo, desde el momento en que se está formulando el proyecto, se establezca con la institución si va a haber un convenio de confidencialidad de resultados. ¿Y qué resultados la institución pide que sean confidenciales? Porque hay un procedimiento incluso para que el CIBDI, que es el garante de salvaguardar esa confidencialidad, mantenga no público esa parte de los resultados de la investigación. No sé si me expliqué, Alison. Sí, quedó súper claro, doña Violeta. Entonces, aprovecho su intervención para recordarles también ese otro elemento que lo íbamos a tocar más adelante, que es desde el mismo momento en que se está planteando la propuesta, se tiene que conversar con la institución para determinar, especialmente en práctica y en proyectos, si van a requerir confidencialidad de resultados de la investigación. Avanzando, aquí les mostramos cómo en esta sección de la página web de la Escuela de Trabajo Finales de Graduación se encuentran todas las guías, los formularios de consentimiento informado, que los requisitos para presentar propuestas es haber aprobado el 75% de créditos del plan de estudio y además haber aprobado el taller de investigación para la carrera de administración pública. Pasando ya propiamente a la estructura de las guías, esta parte que está en rojo es donde quisiéramos pedir su colaboración. Nuestro interés como comisiones no es estar devolviendo propuestas de trabajo finales de graduación, pero tenemos, como el mismo reglamento lo establece, garantizar la calidad de los trabajos, las propuestas que van a definir la calidad del trabajo final, de los resultados de ese trabajo final que se vaya a defender. Además, esto tiene que ver con el mismo prestigio de la Escuela de Administración Pública, porque estos proyectos de graduación son públicos y pueden ser accesados por cualquier persona y tenemos que garantizar la calidad de nuestros estudiantes, la calidad de nuestras publicaciones de trabajo finales o de investigaciones en general. ¿En qué tenemos debilidades en términos de planteamiento del problema? Que lo que encontramos es que en el título pusieron, voy a evaluar la política X, pero en la pregunta dicen, voy a examinar el modelo de gestión de la política. Entonces, no queda claro el tema con el problema.
y ahí es donde pedimos la ayuda de ustedes para garantizar esa congruencia. Al momento de examinar trabajo final de grabación, lo que tratamos de determinar si hay congruencia en toda la propuesta, desde el tema, problema, metodología, marco teórico, objetivos, etcétera. El segundo debilidad que hemos encontrado es marco teórico o conceptual. Hay que recordarles a las personas estudiantes que el marco teórico no es solo una sección que yo tengo que llenar con cualquier cosa para salir del paso. Que el marco teórico en realidad me va a ayudar a definir mi metodología de investigación, mis dimensiones de análisis o mis variables, los indicadores, el cómo yo voy a ir a obtener información. De ahí que es importante que ese marco teórico o conceptual realmente esté asociado con el objeto de estudio de la investigación. El anexar esta fórmula de consentimiento informado y, como les decía Alison, en el caso de proyecto de graduación y práctica dirigida, el convenio de confidencialidad, si la institución en donde van a hacer esa práctica o realizar el proyecto solicita desde el inicio esta confidencialidad de resultados. Para el marco conceptual les sugerimos en las guías que este marco venga con una estructura mínima, en donde cada concepto quede claramente definido. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Un documento sin división de secciones donde pueden hablar de logística y luego se pasan a gestión de compras y luego a cadena de suministro y uno no entiende qué es lo que está leyendo. Entonces, una estructura mínima le da a las personas estudiantes claridad sobre qué voy a entender por logística, qué aspectos, de acuerdo a la teoría, se deben de estudiar en materia de logística, cuáles son los beneficios, porque eso es lo que yo voy a ir a observar en la realidad. Eso me va a definir las variables que yo voy a analizar. Les instamos a los docentes a que por favor motiven a los estudiantes a utilizar las bases de datos de la Universidad de Costa Rica, que son bases de datos muy robustas. Tenemos unas bases de datos de nivel de país desarrollado que son poco utilizadas. Y no es de recibo que las personas estudiantes digan, es que no encontré la definición. Existen bases de datos de revistas de alto nivel donde hay artículos muy valiosos donde van a encontrar esas definiciones.Ínstenlos a buscar. Además,ínstenlos a ir a la biblioteca porque los referencistas, por ejemplo, de la Biblioteca Tinoco son muy amables e incluso les ayudan a hacer las búsquedas sobre sus temas, pero como les decía al inicio, la nueva competencia es búsqueda, encontrar datos, utilizar datos para poder actuar. En cuanto al tipo de decisiones que tomamos en la Comisión de Trabajos, lo que hemos optado, aunque las normas complementarias nos dan la opción de aprobar, no aprobar y devolverla, utilizamos más el aprobar o el devolver con solicitud de modificaciones, las cuales vienen especificado en qué están débiles, si en la formulación del problema, si en la pregunta, si en los objetivos, si en el marco teórico, si en la metodología, si en la matriz de congruencia, etcétera. Pero ¿qué nos estamos encontrando? Que ahora los estudiantes mandan las propuestas y casi como para que la comisión revise, me diga lo que tenga malo y hacerlo bien. Eso tampoco se vale porque les retrasa a ellos el proceso. También en la parte de administración pública me han consultado como coordinadora, ¿puedo mandarle el trabajo para que me lo revise antes de presentarlo a la comisión? Mi respuesta ha sido, por respeto a su comité asesor y por reglamento, no le puedo revisar de previo su propuesta. Desarrolle usted las ideas, verifique con su comité asesor si está la propuesta lista para ser enviada a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación. En este punto sí me gustaría escuchar a los docentes. Yo sé que todos tenemos muchas actividades y a veces no tenemos tiempo de revisar, pero que por favor se tomen un tiempito para ver si realmente tienen los elementos mínimos que piden las guías. No sé si alguien quiere aportar,
qué es lo que les está dificultando, si es que los estudiantes no hacen caso o cómo le hacemos para evitar este doble trabajo. Hay dos participantes, María del Mar Munguía y luego Alison. María del Mar. ¿Escuchan? Sí, sí, la escuchamos ahora. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio que la verdad es que me parece súper importante. Yo les voy a comentar, por ejemplo, mi caso. Yo empecé a recibir solicitudes para participar como lectora o como tutora de esto y la verdad es que siento que esta es la primera capacitación que como docente yo recibo, ¿verdad? Entonces yo ingresé a una escuela de la cual yo no me gradué, yo soy economista y entonces igual han pasado, digamos, o han salido directrices nuevas que yo en realidad desconocía. Toda esta parte de las guías de trabajos finales de graduación y demás me parecen muy importantes. Entonces también creo que sería bueno, y si ya existen, pues es ignorancia mía, ¿verdad? Tal vez ha sido error mío, de ver a dónde están o de que estén a la mano para que uno como docente las pueda ver y se pueda guiar. Porque ahora que usted comentaba, doña Violeta, y yo lo siento, digamos, a mí me pasó con el último estudiante, en donde yo le dije, digamos, el tema me parece que no es un tema que da para trabajo, y él me dijo, no, pero ya lo presenté y no sé qué. Yo le dije, bueno, como que insistió, yo le dije, si quiere presentarlo, preséntelo. Si yo fuera el comité, lo rechazaría. Efectivamente lo rechazaron, pero también en esto a veces yo me pongo a pensar, bueno, si estamos diciendo que los estudiantes como buscar el balance, si estamos diciendo que ellos tienen que investigar y que ellos tienen que responsabilizarse, y si ya han llevado cursos en donde se les enseña en la investigación y demás, hasta qué punto uno debería de estar con ellos como de la mano, como que si fueran de kinder, ¿verdad? Cuando yo tengo entendido al menos que cuando llegan a trabajos finales de graduación ya han llevado cursos en donde les enseñan la parte de investigación y en donde uno esperaría que ellos sepan estas guías. Entonces creo que es como buscar ese balance, ¿verdad? Y de nuevo, sí, a los profesores, bueno, de nuevo, esta capacitación me parece excelente y también como recomendación a los profesores que se vayan incorporando dentro de la inducción que se da, o darles de hecho una inducción en donde también se tomen estos temas. Gracias. Muchas gracias, María del Mar. Tomaremos en cuenta su... Yo siento, María del Mar, que aquí tenemos también un problema estructural. Muchos de nuestros estudiantes tienen serios problemas de país, que les cuesta redactar, que les cuesta estructurar. Mi experiencia cuando he dirigido trabajos finales de graduación, siempre les pido que trabajemos primero con esquemas de marco teórico, esquema de problema, matriz de congruencia, antes de que se pongan a escribir, porque les ayuda a ellos como a aclararse efectivamente qué es lo que quieren, y conversamos sobre esquema. Eso nos disminuye tiempo, tanto a ellos como para nosotros docentes, porque así cuando ya llegamos a un acuerdo sobre esquema, es más fácil que ellos se pongan a redactar, pero a veces empiezan a redactar sin tener claridad en las ideas. Entonces uno termina leyendo 4, 5 o 6 borradores. Ellos se desmotivan, uno se desmotiva, tal vez ver cómo entre todos podemos idear métodos de ayudarles a ellos como a aclararse ideas, porque les cuesta mucho llegar a identificar no la temática, sino un problema de investigación. Pero sí, este es el propósito de establecer estas capacitaciones, pues compartir con ustedes nuestra visión y, como decía al inicio, para buscar maneras de trabajar conjuntamente. Ustedes en su papel de comité asesor, nosotros en nuestro papel de comisión, pero sin vernos como en esos roles, sino todos somos docentes y tenemos que ayudar a sacar a nuestro estudiantado con estas nuevas competencias profesionales. Alison. Alison. Sí, doña Violeta. ¿Tenía levantada la mano? No, se quedó del turno pasado, perdón. Ok. Y ya para ir finalizando, pues recordarles las funciones de los comités asesores, que es brindar guía y orientación a las personas estudiantes, velar por el cumplimiento de los requisitos y principios éticos en la investigación, dar la aprobación del documento, y la persona tutora pues es la que lleva la mayor cantidad de trabajo de supervisar,
todo el proceso y muy importante, supervisar la parte de matrícula. Recordarles que por reglamento las personas estudiantes tienen hasta 3 ciclos una vez aprobada la propuesta para terminar su trabajo final de graduación, pero se les pide que si consideran que no van a poder completar el trabajo en los 3 ciclos, que soliciten la prórroga extraordinaria antes de que finalicen el 3er ciclo. No finalizó el 3er ciclo y se quedaron un poco en el limbo y piden la prórroga, porque si pierden la matrícula de un semestre del trabajo final de graduación, automáticamente pierden el derecho de continuar con ese trabajo, pierde la vigencia el trabajo final de graduación. Entonces, ahora sí que hay que estar pendiente de los avances de los productos, porque incluso todavía en la escuela no se está aplicando, pero se supone que ahora se tiene que hacer un acta de nota reportando el avance del desempeño en cada ciclo para ver si avanzaron, se les dé el aprobado, si no están casi cerca de avanzar el no aprobado, y si no hicieron nada en ese ciclo, el incompleto. Esto serían a grandes rasgos lo que queríamos compartir con ustedes en relación con la formulación de propuestas y la posterior desarrollo de los trabajos finales de graduación. Pero el mensaje fundamental es: motivemos a nuestros estudiantes a no ver el trabajo final de graduación como qué pereza tener que hacer un trabajo final de graduación para poder graduarme. Es una oportunidad para terminar de desarrollar esas competencias de innovación que son básicas ahora como un elemento de empleabilidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, que es un momento en que ellos terminen de integrar todos sus conocimientos y poner esos conocimientos a poder desarrollar innovaciones en las áreas en las que se quieran desarrollar. Esto sería todo de mi parte. Si tienen dudas, con mucho gusto, y si no, les cedo la palabra a Angélica. Doña Violeta, yo tenía una consulta. Y me perdona porque la verdad no recuerdo muy bien el nombre, pero recuerdo que hace unos años atrás había escuchado de algún premio, digamos, o proceso al cual se podían someter trabajos finales de graduación que alcanzaron un nivel de excelencia. Yo la verdad, al igual como mencionaba María del Mar, digamos, también me incorporé a la escuela hace un año. Es la primera capacitación que recibo sobre trabajo final de graduación y desconozco un poco también las opciones a las cuales, digamos, un buen trabajo final de graduación pueden optar, ¿verdad? Y creo que a veces también puede ser muy motivante para los estudiantes para dejar de verlo como un trámite, sino que también puede ser una oportunidad, o más bien el trabajo final de graduación, sea seminario o cualquiera de sus modalidades, puede abrirle otro tipo de oportunidades. Muchas veces les motive saber que pueden, digamos, aspirar a ser nominados a tipo, digamos, de procesos. Entonces, Claro. yo la verdad conozco, si ustedes me aclaran si todavía existen y cuáles son y demás, para tenerlo en cuenta, que tal vez los estudiantes que no lo conocen y tengan tanto, les agradezco mucho. Sí, tal vez aquí le pediría el apoyo al señor decano, don Leonardo Castellón, que tiene más claro lo del premio. Harris. Buenas noches. Buenas noches, don Leonardo. Buenas noches. Bueno, no estaba preparado para participar, pero bueno, muy buenas noches, un gusto saludar y seguir aprendiendo de cada uno y cada una de ustedes, y agradecerle a la directora por abrir estos espacios. El premio que existe es el premio Fernando Soto Harrison para trabajos finales de graduación sobresalientes, pero en la modalidad tesis. Y que desde la existencia del premio siempre hemos tenido como Escuela de Administración Pública personas ganadoras. Dicho sea de paso, don Diego Arias es parte de uno de los grupos que ha ganado ese premio y que lo escuché hace un rato. Así que ese es el premio, y que enhorabuena que preguntó, colega, para impulsar y reiterar la necesidad de que siempre estemos trabajando en tesis a efecto de que tengamos muy buenas propuestas todos los años para mandar al premio. Gracias. Muchas gracias.
Sí, hace un tiempito, bueno, no un tiempito, hace años, todavía, bueno, no sabía que era solamente para ahora la modalidad tesis. En su momento hicimos un seminario, igual tratando de atender una problemática en su momento, pues, de la U. Entonces, como que caló bastante dentro del jurado y por dichas, pues, la escuela en ese momento tuvo renombre y demás. Pero sí, don Fernando, es un fideicomiso, ¿verdad? Y generalmente son a proyectos que tratan de incidir de una u otra manera, digamos, en la realidad. Como la administración pública, pues de una u otra manera está en procesos inmersos de transformación. Yo siento que tenemos siempre como que, pues no ganarlo evidentemente, pero estar cerca, ¿verdad? O sea, de esas postulaciones o ser tomados bastante en cuenta en comparación tal vez con otras carreras que generan otro tipo, ¿verdad? Otro tipo de trabajos de investigación. Yo lo que no recuerdo tal vez es, y digo, bueno, en cierta medida también incentivar a los muchachos y las muchachas de aduanas también, ¿verdad? Porque está cobijado bajo la misma escuela y tienen de igual manera pues la posibilidad, pero creo que generalmente han sido chicos y chicas de la carrera de administración pública que han venido ahí estando, eh, han sido postulados y algunos que han obtenido el premio. Sí, antes de darle la palabra a Carlos, uno de los elementos del plan estratégico de la escuela también es motivar la publicación de los estudiantes, no solamente vía premios, sino la publicación, la divulgación de resultados de investigación, que sería otra forma también de motivarlos, Gabriela, a realizar sus investigaciones, ver que su esfuerzo no queda en el olvido, no es solamente un procedimiento, sino que se puede divulgar a nivel nacional o incluso internacional eventualmente si pudieran presentar eso como ponencia en algún congreso. Pero eso es parte de las acciones que se están trabajando a nivel de escuela. Carlos. Gracias, profesora. No, sí, un comentario y pregunta. En mi experiencia creo que el ejercicio de la escritura se fundamenta en la práctica de escribir y la práctica de leer. Es decir, entre más escribimos y entre más leemos, más fácil se nos hace expresar nuestras ideas en palabras escritas. Y creo que quizás como escuela podríamos reorientar, tal como lo dijo nuestra directora, reorientar esos trabajos de investigación que se hacen en los cursos a que finalicen en una propuesta similar a un artículo científico y, ¿por qué no?, digamos, a un trabajo final de graduación. ¿Por qué? Porque eso habitúa al estudiante al ejercicio de escritura, de síntesis, de análisis, de aplicación de instrumentos, etc. Sé que no todos los cursos pueden tener esta connotación, pero muchos de nuestros cursos permiten eso, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos, el semestre pasado que di clases con el profesor Raudín, clases sobre prospectiva, los estudiantes terminaban su curso con un trabajo final en formato de artículo. Tan riguroso en la cantidad, digamos, de páginas por sección y del resumen como en una revista nacional, quizás no internacional, pero sí nacional. Entonces, y ese fue un ejercicio valioso, inclusive creo que es valioso para el profesor. Lo habitúa a estructuras que normalmente no está acostumbrado a observar y creo yo que puede ser un buen ejercicio, una buena práctica. En razón de eso, y como sé que ustedes tienen mucha experiencia en la temática, ¿qué otra buena práctica en los cursos podríamos implementar para aproximar a los estudiantes a ese ejercicio de TFG, ¿verdad? Carlos, va a haber otro conversatorio específico de cómo alinear los trabajos finales de los cursos. Creo que tal vez ahí se puede seguir dialogando sobre lo que usted plantea.
todo esto para ir contribuyéndonos no solamente a la formulación de trabajos finales de graduación, sino a esas nuevas competencias que se requieren en los funcionarios públicos de innovar, de pensar, de ser creativos, de ser disruptivos, de ser propositivos. Y esto es apenas el inicio de todas estas conversaciones que vamos a tener de acuerdo al programa planteado por la dirección de la escuela. Angélica, no sé si usted cierra. Sí, señora, con todo gusto. Bueno, quizá como para hacer un cierre, efectivamente creo que algo que tenemos que potenciar en la escuela es la conversación. Y en este tipo de cuestiones como la investigación, que tiene que ver mucho con el enfoque que tenga la gente, con la gran cantidad de temas que tenemos en la escuela, y además temas nuevos, por ejemplo, no es algo oficial en cuanto a ya su divulgación o su producto concreto, pero estamos trabajando en un diseño de un énfasis en alianzas público-privadas para ver si podemos concretarlo, si se puede dar. Entonces, vienen temas y cada vez vienen nuevos temas y tenemos que estar preparados para eso, pero creo que una comunidad como la nuestra se forja a través de este tipo de conversaciones. Entonces, yo estoy muy satisfecha porque esto no es una idea de la directora ni es una idea de la dirección. Esto es el producto de muchas conversaciones y de la propuesta y el apoyo de varios profesores y profesoras que se consolidan en esto precisamente, en la disposición, por ejemplo, doña Violeta, de organizar junto con Laura y Georgianela estas cosas, de trabajar las guías, de hacer un montón de trabajo, incluso Mariela Castro, que está por acá apoyado, y van a seguir apoyando, y eso es fundamental, pero también el conversar entre los profes que estamos dispuestos a ser tutores y tutoras con los chicos, es fundamental que conversemos porque ustedes son los que están, digamos, en la primera línea de acción, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener esto, y la línea está abierta. Nosotros tenemos los correos entre nosotros y alguno de ustedes cuando pasa la capacitación dice, ay, mira, podríamos trabajar esto, me escriben o a doña Violeta o a Laura o nos conversamos, etcétera, o nos mandamos un WhatsApp para irlo sumando. Y además, como lo dice el oficio de invitación, este es el primero de varios espacios de capacitación, algunos, otros de conversatorios, y quiero invitarlos, a todos les llegó una convocatoria, son aproximadamente creo que 8 o 10 cursos diversos en temas de investigación, de líneas, de cómo hacer artículos científicos, de qué elementos se necesitan para redactar, pero también del campus virtual. Hay una que es obligatoria, que es de Turnitin, que por favor les pido, por situaciones que tuvimos una experiencia el año pasado, y aquí doña Violeta y Carmen Coto no me dejan mentir, es muy importante que llevemos Turnitin también. Y bueno, agradecerles por quedarse, ya casi son las 8 de la noche, a todos por estar aquí, por su interés, y nuevamente muchas gracias doña Violeta por la disposición suya de compartir todo su conocimiento con nosotros. Muy agradecida. Y le voy a hacer llegar la presentación para que desde la escuela se distribuya. Perfecto. Muchas Muy gracias. amable a todos y todas, y un saludo a Castellón, que está por acá, el decano, que siempre asiste a nuestras reuniones, y espero que siga asistiendo al resto. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, directora Vega. Buenas noches, decano Castellón.